Nunca imaginé que la mujer que destruyó mi matrimonio terminaría arrodillada frente a mí, suplicando por un empleo. La vida tiene formas extrañas de equilibrar las cosas. Heistresa Husjo era una esposa devota, una mujer que confiaba ciegamente en el hombre con quien compartía mi vida. Creía en el amor eterno, en las promesas pronunciadas frente al altar, en la construcción de un futuro juntos. Pero todo eso se desmoronó una tarde lluviosa de noviembre, cuando encontré mensajes en el teléfono de mi esposo que revelaban una verdad devastadora. No solo me estaba siendo infiel, sino que él a su amante. Se burlaba de mi Aimé. Me llamaba la tonta, la ingenua, esa mujer que no sabe satisfacer a un hombre de verdad. Las capturas de pantalla mostraban conversaciones donde ambos reían de mi ignorancia, de cómo yo preparaba cenas románticas mientras él planeaba sus escapadas con ella. El dolor fue indescribable, como si 1000 cuchillos atravesaran mi pecho simultáneamente. Lloré durante semanas. Cuestioné mi valor como mujer, como ser humano. Pero algo dentro de mí se negó a quebrarse completamente. En lugar de hundirme en la autocompasión, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Me divorciaría. Reconstruiría mi existencia desde cero y demostraría que era mucho más de lo que ellos pensaban. Lo que nunca o jamás imaginé es que 3 años después, el destino me daría la oportunidad perfecta de cerrar ese capítulo doloroso de la manera más inesperada. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Antes de comenzar esta historia que les va a dejar sin aliento, quiero pedirles un favor enorme. Dejen un comentario diciéndome desde qué país o ciudad nos están viendo. Me encanta saber que tenemos una comunidad tan diversa y especial aquí. Nos ven desde México, España, Argentina, Colombia. Cuéntenme. Sus comentarios me motivan muchísimo a seguir trayéndoles estas historias. Y si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo y activar la campanita de notificaciones, porque las historias que compartimos aquí son reales, crudas y llenas de lecciones de vida. Ahora sí, vamos con esta historia, que estoy segura los va a mantener pegados a la pantalla hasta el último segundo. Mi nombre es Valentina Moreno, tengo 35 años y esta es la historia de cómo pasé de ser una esposa traicionada y humillada a convertirme en la jefa de la mujer que intentó arruinar mi vida. Sé que suena a guión de telenovela, pero les juro que cada palabra que van a escuchar es absolutamente real. Heis, tres, au. Mi vida era completamente diferente. Estaba casada con Rodrigo, un hombre que conocí en la universidad y con quien compartí 12 años de mi vida, 7 de ellos como matrimonio. Rodrigo trabajaba en una empresa de marketing digital y yo era diseñadora gráfica freelance. Trabajando desde casa, nuestra vida aún, desde afuera, parecía perfecta, una casa bonita en un barrio tranquilo. 2 autos, vacaciones anuales, cenas con amigos los fines de semana. Pero como dice el refrán, las apariencias engañan. Todo comenzó a desmoronarse cuando noté cambios sutiles en el comportamiento de Rodrigo. Llegaba más tarde de la oficina. Su teléfono siempre estaba bloqueado con contraseña, algo que nunca había hecho antes, y cuando le preguntaba sobre su día, sus respuestas eran vagas y apresuradas. Al principio lo atribuía al estrés laboral. Él me decía que tenían un proyecto importante con un cliente nuevo y que las exigencias eran enormes. Como buena esposa comprensiva, yo preparaba sus comidas favoritas. Le daba masajes en la espalda después del trabajo y trataba de hacer que nuestro hogar fuera su refugio. Qué ingenua fui. La verdad llegó de la manera más cliché posible. Una tarde, mientras Rodrigo estaba en la ducha, su teléfono vibró repetidamente sobre la mesita de noche. No soy de esas personas que revisan los teléfonos de su pareja. Siempre creí que la confianza era la base de todo, pero algo en mi interior me impulsó a mirar. Tal vez fue intuición, tal vez fue ese sexto sentido
que todas las mujeres tenemos? La pantalla mostraba mensajes de alguien guardado como Roberto, Jim. Extraño, pensé, porque Rodrigo no iba al gimnasio. Mi mano temblaba cuando deslicé la pantalla. Gracias a Dios, o quizás gracias al descuido de Rodrigo, no tenía activado el Face ID en ese momento. Los mensajes que leí me destrozaron. No puedo esperar a verte mañana, mi amor. La tonta de tu esposa sigue sin sospechar nada. Eres increíble en la cama. No entiendo cómo aguantas vivir con esa mujer aburrida. Cuando te divorcies, finalmente podremos estar juntos sin escondernos. Cada palabra era una puñalada. Seguí leyendo, descendiendo por meses de conversaciones. Había fotos íntimas, planes de encuentros, burlas constantes hacia Mía. Ella lo llamaba mi rey, mi hombre perfecto. Él le respondía con corazones, con promesas de un futuro juntos, con descripciones detalladas de cómo me iba a dejar pronto. Lo peor no fueron las infidelidades en sí mismas, aunque eso dolió terriblemente. Lo peor fue descubrir que esta mujer, cuyo nombre era Daniela Ruiz, trabajaba en la misma empresa que Rodrigo, era su asistente de marketing, alguien 10 años menor que yo, con esa belleza artificial que dan las cirugías plásticas y el maquillaje excesivo. En sus conversaciones quedaba claro que ella sabía perfectamente que él estaba casado desde el principio. No fue una historia de me enamoré sin querer o no sabía que tenía esposa, no. Ella sabía y le encantaba. La excitaba la otra. Sentirse poderosa, sentir que me había ganado algo. Cuando Rodrigo salió del baño, yo estaba sentada en la cama con su teléfono en mis manos. Mi rostro debe haber sido un poema porque él palideció instantáneamente. Valentina, yo puedo explicar, comenzó a decir, pero yo levanté mi mano silenciándolo. No quiero explicaciones. Le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Quiero que te vayas de esta casa ahora mismo. Mañana hablamos con abogados. Él intentó acercarse, intentó tocarme, lloró, me suplicó. Me dijo que era un error, que ella no significaba nada, todas las frases hechas que dicen los infieles cuando son descubiertos. Pero yo ya había tomado mi decisión. El proceso de divorcio fue un infierno. Rodrigo se puso difícil con la división de bienes, intentó quedarse con más de lo que le correspondía. Su familia, que siempre me había tratado como una hija, de repente me veía como la villana de la historia. Daniela, mientras tanto, publicaba fotos en redes sociales con Rodrigo Mascandu, Tejitorillo, mostrándole al mundo que ella había ganado. En una ocasión me la encontré en el supermercado. Ella me miró de arriba abajo con desprecio y me dijo, ahora entiendo por qué Rodrigo buscó algo mejor. Mírate, sin maquillaje, con esa ropa de ama de casa. Yo le doy lo que tú nunca pudiste. Me quedé paralizada, sin saber qué responder. Ella se rió y se alejó, colgada del brazo de un hombre que hasta hace unos meses había sido mi esposo. Esa noche lloré más de lo que había llorado en toda mi vida. Pero algo cambió dentro de Mina. El dolor se transformó en determinación. Me di cuenta de que había pasado años de mi vida siendo la esposa perfecta, descuidando mis propios sueños y ambiciones. Había dejado de lado proyectos profesionales para apoyar la carrera de Rodrigo. Había pospuesto mis metas para hacer de nuestro matrimonio una prioridad y todo. ¿Para qué? Para ser traicionada, humillada y reemplazada. Decidí que eso no me definiría. Tomé los ahorros que me correspondieron del divorcio y, en lugar de hundirme en la depresión, invertí en mí misma. Me inscribí en cursos avanzados de diseño gráfico y marketing digital, actualicé mi portafolio, establecí contactos en la industria, trabajé día y noche, canalizando todo mi dolor y rabia. En construir algo propio no fue fácil. Hubo noches donde quería rendirme, donde el peso de la soledad y el fracaso matrimonial me aplastaban. Pero seguí adelante. 6 meses después del divorcio, conseguí mi primer gran cliente, una empresa de cosméticos que necesitaba renovar completamente su imagen de marca. El proyecto fue un éxito rotundo. Mi trabajo fue tan bien recibido que comenzaron a llegar más oportunidades. En un año
Había formado mi propia agencia de branding y diseño digital. Contraté a 2 diseñadores para que me ayudaran y rentamos una pequeña oficina. El negocio creció más rápido de lo que imaginé. Aparentemente mi dolor se había convertido en mi mejor combustible. Pasaron 2 años. Más a mi agencia ya tenía 15 empleados y habíamos trabajado con algunas de las marcas más importantes del país. Yo me había transformado completamente. Perdí peso, no por vanidad, sino porque el ejercicio se convirtió en mi terapia. Renové mi guardarropa, cambié mi corte de cabello, aprendí a maquillarme profesionalmente. Pero lo más importante, recuperé mi confianza, mi amor propio, mi certeza de que valía mucho más de lo que Rodrigo y Daniela me habían hecho creer. Salí en un par de citas, nada serio, solo para recordarme que era deseable, que había vida después del divorcio. Me enfoqué en mi crecimiento personal y profesional, y los resultados fueron extraordinarios. Mientras tanto, según me contaron amigas en común, las cosas no iban tan bien para Rodrigo y Daniela. La empresa donde trabajaban atravesó una crisis financiera y ambos fueron despedidos. Su relación, que se había basado en la emoción de lo prohibido y las mentiras, comenzó a mostrar grietas cuando tuvieron que enfrentar la realidad cotidiana. Según escuché, peleaban constantemente por dinero. Rodrigo había tenido que vender su auto porque no conseguía trabajo. Daniela había gastado todos sus ahorros en tratamientos estéticos y ropa de marca, tratando de mantener una imagen que ya no podía costear. Yo no sentía alegría por sus desgracias. Honestamente, ya no sentía nada hacia ellos. Había pasado la página por completo. Hasta que un lunes por la mañana, hace exactamente 3 semanas, mi asistente entró a mi oficina con un sobre lleno de currículums. Valentina, aquí están los perfiles para la posición de coordinadora de cuentas que publicamos, me dijo. Comencé a revisarlos distraídamente mientras tomaba mi café y entonces lo vi, un nombre que hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. Daniela Ruiz. Abrí su currículum con manos temblorosas. Era ella, sin duda, la misma dirección de correo electrónico que había visto en aquellos mensajes hace 3 años. Su foto profesional mostraba a una mujer que lucía cansada, con menos maquillaje del que solía usar, sin ese brillo de arrogancia que recordaba. Su experiencia laboral mostraba un hueco de casi 1 año después de ser despedida de la empresa de marketing donde había conocido a Rodrigo. Había trabajado en 2 lugares más desde entonces, pero ningún empleo le había durado más de 6 meses. Y ahora estaba aplicando para trabajar en mi empresa. Mi primer instinto fue arrojar su currículum a la basura y olvidar que alguna vez existió. Pero entonces una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea que algunos podrían llamar venganza, pero que yo prefiero llamar justicia poética. ¿Qué pasaría si la contrataba? ¿Qué pasaría si la mujer que me humilló, que se burló de mí, que destruyó mi matrimonio, tuviera que trabajar para mí, reportarme a mí, depender de mí para su sustento? La idea era tan deliciosamente irónica que no pude evitar sonreír. Le pedí a mi asistente que programara entrevistas con los 5 candidatos mejor calificados, incluyendo a Daniela. Necesitaba verla cara a cara. Necesitaba saber si el universo realmente me estaba dando esta oportunidad o si solo era mi imaginación jugándome una mala pasada. Durante los siguientes días preparé meticulosamente las preguntas que haría en las entrevistas. Establecí criterios de evaluación objetivos, porque si iba a contratar a Daniela, no sería solo por venganza, sería porque genuinamente era buena para el puesto, porque se lo merecía profesionalmente. No quería que nadie pudiera acusarme de nepotismo inverso o de tomar decisiones basadas en rencores personales. El día de las entrevistas llegó más rápido de lo que esperaba. Daniela era la tercera candidata en la lista. Cuando mi asistente la hizo pasar a mi oficina, el momento fue surreal. Ella entró con la cabeza alta, con esa sonrisa profesional que uno pone en las entrevistas de trabajo. Pero en el momento en que sus ojos se encontraron con los míos, toda su confianza se evaporó. Su rostro se puso pálido, sus ojos se abrieron con horror y pude ver cómo su mente trabajaba a toda velocidad, procesando la imposible situación en la que se encontraba. «Buenos días»,
dije con mi voz más profesional, extendiendo mi mano. Soy Valentina Moreno, directora general de esta agencia. Tú debes ser Daniela Ruiz. Por favor, toma asiento. Ella se quedó congelada por unos segundos que parecieron eternos. Luego, tragó saliva y estrechó mi mano con debilidad. Buenos días, tartamudeó, sentándose en la silla frente a mi escritorio como si estuviera ante un pelotón de fusilamiento. Durante los siguientes 45 minutos, conduje la entrevista más profesional de mi vida. Le hice preguntas sobre su experiencia, sus habilidades, sus expectativas. Ella respondió con voz temblorosa al principio, pero gradualmente recuperó algo de compostura. Tenía que admitir a Gigao, a Gienchis, que su currículum era sólido. Tenía las habilidades que necesitábamos, experiencia relevante en coordinación de cuentas y conocimiento de las herramientas que usábamos. En términos puramente profesionales, era una buena candidata. Al final de la entrevista, le preguntan: Daniela, ¿hay algo que quieras decirme antes de terminar? Ella me miró con ojos llenos de lágrimas contenidas. Yo no sabía que esta era tu empresa, Valentina. Si lo hubieras sabido, no habrías aplicado, la interrumpí, o habrías aplicado, de todas formas, porque necesitas desesperadamente un trabajo. Ella bajó la mirada. Lo siento muchísimo por todo lo que pasó. No hay día en que no me arrepienta. Dan, guarda tus disculpas, le dije firmemente. Esta es una entrevista de trabajo, no una sesión de terapia. Te contactaremos en los próximos días con nuestra decisión. Después de que se fue, me quedé sentada en mi oficina durante horas, contemplando lo que acababa de suceder. El universo me había puesto en una posición de poder sobre la mujer que alguna vez tuvo poder sobre mi felicidad. ¿Qué haría con esa oportunidad? ¿Sería lo suficientemente grande como para dejar el pasado atrás, o aprovecharía esta chance para equilibrar las cuentas? Esa noche no pude dormir. Pensé en todas las opciones. Pensé en la Valentina de hace 3 años, destrozada y humillada. Pensé en la Valentina de ahora, fuerte y exitosa. Pensé en Daniela, quien claramente estaba atravesando momentos difíciles. No sentía lástima por ella, pero tampoco sentía el odio ardiente que alguna vez experimenté. En curiosidad, por ver qué pasaría si nuestros roles se invirtieran completamente. A la mañana siguiente, tomé mi decisión. Le pedí a mi asistente que llamara a Daniela y le ofreciera el trabajo, pero con una condición: tendría un periodo de prueba de 3 meses, durante los cuales yo personalmente supervisaría cada aspecto de su desempeño. Si cumplía con mis expectativas, se quedaría; si no, se iría sin ninguna explicación necesaria. Cuando Daniela llegó a la oficina para su primer día de trabajo, yo estaba preparada. La había asignado al equipo que manejaba nuestras cuentas más exigentes, las que requerían trabajo hasta tarde, fines de semana ocasionales y clientes difíciles. No porque quisiera torturarla, sino porque necesitaba ver de qué estaba hecha. Necesitaba saber si realmente estaba dispuesta a trabajar duro o si esperaba que las cosas le llegaran fácilmente. Como aparentemente había sido su filosofía de vida hasta ahora, los primeros días fueron incómodos para todos. Mis empleados podían sentir la tensión entre Daniela y yo, aunque ninguno sabía la verdadera historia. Daniela trabajaba callada, mantenía la cabeza baja, evitaba cualquier contacto innecesario conmigo, pero yo la observaba. Observaba cómo manejaba la presión, cómo interactuaba con los clientes, cómo respondía a las críticas y sugerencias. Y entonces, algo inesperado comenzó a suceder. Algo que cambiaría todo nuevamente y me haría cuestionar mis propias motivaciones y decisiones. Algo que me mostraría que la vida siempre tiene más giros de los que podemos anticipar. La segunda semana de Daniela en la empresa comenzó con una crisis. Uno de nuestros clientes más importantes, una cadena de restaurantes, amenazaba con cancelar su contrato porque no estaban satisfechos con las propuestas de campaña que les habíamos presentado. Era una cuenta que representaba casi el 20% de nuestros ingresos anuales. Todos en la oficina estaban en modo de pánico.
trabajando horas extras para desarrollar nuevas ideas que pudieran salvar la relación. Durante una reunión de emergencia con todo el equipo, Daniela, que hasta ese momento había permanecido prácticamente invisible, levantó la mano tímidamente. «Disculpa, Valentina, ¿puedo hacer una sugerencia?» Todos los ojos se volvieron hacia ella. Yo asentí, más por curiosidad que por expectativa real. «Adelante, he estado revisando el trabajo que se ha hecho hasta ahora», comenzó Daniela, su voz ganando confianza a medida que hablaba. «Y creo que el problema es que estamos enfocándonos demasiado en lo que nosotros pensamos que el cliente necesita, en lugar de escuchar lo que realmente están pidiendo. En mi experiencia anterior, trabajé con una cadena similar y lo que funcionó fue procedió a detallar una estrategia que Divo a Jimmy Chi era brillante. Era exactamente el tipo de pensamiento innovador que necesitábamos. Me quedé mirándola, sorprendida a pesar de mí misma. «Es una buena idea», dije finalmente. «¿Podrías desarrollarla más y presentarla formalmente mañana?» Sus ojos se iluminaron. «Sí, por supuesto. Trabajaré en ello esta noche». A la mañana siguiente, Daniela llegó a la oficina con una presentación completa, pulida y profesional. La propuesta no solo salvó la cuenta, sino que el cliente quedó tan impresionado que decidió aumentar su presupuesto con nosotros en un 30%. Mis otros empleados la felicitaron, algunos incluso la invitaron a almorzar para celebrar. Yo observaba todo esto con sentimientos encontrados. Por un lado, estaba genuinamente impresionada con su trabajo. Por otro lado, una pequeña parte de mí, una parte que no me enorgullece admitir, estaba molesta. Había querido verla fracasar. Había querido que confirmara todas mis peores opiniones sobre ella. Pero en lugar de eso, estaba demostrando ser una empleada talentosa y dedicada. Esto complicaba las cosas de maneras que no había anticipado. Esa tarde, la llamé a mi oficina. Ella entró con cautela, probablemente esperando una reprimenda por alguna razón. «Siéntate, Daniela», le dije, señalando la silla. «Quiero hablar contigo sobre tu desempeño». Ella sí sentó sus manos temblando ligeramente. «Hiciste un trabajo excepcional con la cuenta de restaurantes». Continué. «Tu presentación fue exactamente lo que necesitábamos. Demostraste iniciativa, creatividad y profesionalismo», murmuró ella, claramente sorprendida. «Pero necesitamos hablar de algo más», dije, inclinándome hacia adelante en mi escritorio. «Necesitamos hablar sobre el elefante en la habitación, sobre lo que pasó entre nosotros hace 3 años». Daniela palideció. «Valentina, déjame terminar», la interrumpí. «Te contraté sabiendo perfectamente quién eres y lo que hiciste. No fue un error ni un descuido de mi parte. Fue una decisión consciente. Y necesito que entiendas por qué». Durante los siguientes minutos, le expliqué mi razonamiento. Le dije que había querido ver si podía separar lo personal de lo profesional, si podía ser lo suficientemente grande como para darle una oportunidad a pesar de nuestro pasado. También le admití, con honestidad brutal, que parte de mí había querido tenerla bajo mi control. Darle una probada de lo que se sentía ser la persona con menos poder en una relación. Daniela escuchó en silencio, lágrimas rodando por sus mejillas. Cuando terminé, ella tomó aire profundamente. «No espero tu perdón, Valentina. Lo que hice fue imperdonable. Destruí un matrimonio, herí a una persona que no me había hecho nada malo, y lo hice con crueldad deliberada. Me burlé de ti, te humillé, te traté como si fueras inferior. Y todo eso me convierte en una persona horrible». «¿Por qué lo hiciste?», pregunté. Una pregunta que había querido hacer durante 3 años. «¿Por qué tanto odio hacia alguien que ni siquiera conocías?». Ella se limpió las lágrimas. «Porque yo era miserable», dijo suavemente. «Sé que suena a excusa barata, pero es la verdad. Vengo de una familia disfuncional. Nunca me sentí suficiente. Siempre estuve compitiendo por atención y validación. Cuando Rodrigo me buscó, me sentí especial por primera vez.
en mi vida. Y la única manera que conocía de sentirme poderosa era haciendo que otra mujer se sintiera pequeña. Te convertí en mi enemiga porque necesitaba una villana en mi historia para justificar ser la amante. Eso no justifica nada, le dije. No justifica nada en absoluto. ¿Estuvo de acuerdo? He estado en terapia durante el último año, tratando de entender por qué soy así, por qué hago las cosas que hago. Es un trabajo que debí haber hecho hace mucho tiempo. Cuando vi que tu empresa estaba contratando, honestamente no sabía que era tuya. Uso tu nombre de soltera, Moreno, no el apellido de Rodrigo que solías usar cuando estabas casada. Cuando llegué a la entrevista y te vi, pensé que iba a vomitar del shock y la vergüenza, y aún así, ¿aceptaste el trabajo? Necesito este trabajo desesperadamente, admitió. Rodrigo y yo terminamos hace 8 meses. Resultó que cuando la emoción de lo prohibido desapareció, no teníamos nada real que nos mantuviera juntos. Peleábamos constantemente. Él me culpaba por haber perdido su matrimonio contigo, como si yo lo hubiera forzado. Finalmente me dejó por otra mujer, alguien más joven, irónico, ¿verdad? Me hizo exactamente lo que le hicimos a ti. No pude evitar una risa amarga. El karma es real, al parecer, completamente real, asintió. He estado desempleada casi un año. Gasté todos mis ahorros. Tuve que mudarme de regreso con mis padres a los 32 años. He aplicado a más de 50 trabajos y esta es la primera oferta real que recibo. Así que sí, acepté el trabajo, aunque supiera que trabajaría para ti, porque estoy desesperada y porque, honestamente, siento que es lo que merezco. Si quieres hacerme la vida imposible aquí, lo entiendo. Lo acepto como penitencia. Por lo que hice en sus palabras, me dejaron sin habla por un momento. No esperaba tanta vulnerabilidad, tanta honestidad cruda. Me había preparado para enfrentar a la Daniela arrogante y desdeñosa que recordaba, no a esta mujer rota que admitía sus errores sin excusas. No quiero hacerte la vida imposible, dije finalmente. Lo que quiero es que hagas tu trabajo, que lo hagas bien y que respetes las reglas de esta oficina. Nada más, nada menos puedo hacer eso, dijo ella rápidamente. Te lo prometo bien. Entonces, aquí están mis condiciones. 1, Ann, en esta oficina no existe nuestro pasado. Somos jefa y empleada. Punto. 2, espero el más alto nivel de profesionalismo de tu parte en todo momento. 3, Ann, si tu desempeño baja o si hay cualquier problema de comportamiento, te irás sin segunda oportunidad. ¿Entendido? Entendido perfectamente, asintió con vigor. Hay algo más, agregué. No quiero tu culpa ni tus disculpas constantes. Ya me disculpaste, ya expresaste tu arrepentimiento. Ahora, demuéstralo con tus acciones, con tu trabajo, con tu conducta. Esa será tu verdadera disculpa. Daniela se puso de pie, limpiándose las últimas lágrimas. Gracias, Valentina. Te juro que no te arrepentirás de haberme dado esta oportunidad, Ann, después de que salió de mi oficina. Me quedé sentada pensando en la conversación que acabábamos de tener. Había sido más catártica de lo que esperaba. Por primera vez en 3 años, sentí que ese capítulo de mi vida estaba realmente cerrándose. Los siguientes días, en la oficina, fueron reveladores. Daniela trabajaba más duro que nadie. Llegaba temprano si iba tarde. Se ofrecía como voluntaria para los proyectos más difíciles. Pero lo que más me llamó la atención fue cómo interactuaba con los demás empleados. Era amable, humilde, siempre dispuesta a ayudar. Era como si estuviera tratando de redimirse no solo ante mí, sino ante el mundo entero. Una tarde, aproximadamente un mes después de nuestra conversación, escuché ruido fuera de mi oficina. Abrí la puerta y vi a Daniela discutiendo con un cliente por teléfono. Su voz era firme, pero respetuosa. Entiendo su frustración, señor Martínez, pero esa no es manera de hablarle a mis colegas. Si tiene quejas sobre el trabajo, con gusto las atenderemos, pero no toleraré que grite o insulte a ningún miembro de nuestro equipo. Mi asistente estaba junto a ella
con los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Después de que Daniela colgó el teléfono, se volvió hacia mi asistente. ¿Estás bien, Andrea?, le preguntó suavemente. Andrea asintió. Gracias por defenderme. Ese cliente siempre es grosero, pero hoy se pasó. A nadie merece ser tratado así, dijo Daniela firmemente. Me acerqué a ellas. ¿Qué pasó? Andrea explicó que el cliente, un hombre conocido por su mal temperamento, había empezado a gritarle porque una entrega se había retrasado un día. Daniela había escuchado desde su escritorio y había intervenido, básicamente diciéndole al cliente que o mejoraba su actitud o buscaríamos la manera de terminar el contrato. Daniela, ese es uno de nuestros clientes importantes, le dije. Lo sé, respondió, irguiendo la espalda, como esperando una reprimenda, pero ninguna cantidad de dinero vale que nuestro equipo sea abusado verbalmente. Si crees que hice mal en defenderla, acepto las consecuencias. La miré durante un largo momento. Luego sonreí. No hiciste nada malo. Hiciste exactamente lo correcto. De hecho, yo misma llamaré al señor Martínez para reforzar tu mensaje. En esta empresa, respetamos a nuestros empleados por encima de todo. El alivio en el rostro de Daniela fue palpable. Andrea la abrazó, agradeciéndole nuevamente. Mientras regresaba a mi oficina, me di cuenta de algo. Daniela realmente había cambiado. No era una actuación para impresionarme. Era un cambio genuino, profundo. La mujer que había conocido 3 años atrás jamás habría defendido a otra mujer, mucho menos habría arriesgado su trabajo por hacerlo. Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé trabajando hasta tarde. Alrededor de las 9, escuché ruido en la oficina, salí a investigar y encontré a Daniela todavía en su escritorio, rodeada de papeles y con su computadora encendida. Daniela, ¿qué haces aquí tan tarde? Ella levantó la vista sobresaltada. Valentina, estoy terminando la propuesta para el cliente nuevo que presentamos mañana. Quiero asegurarme de que esté perfecta. El resto del equipo se fue hace horas. Le señalé, lo sé, pero yo quiero dar el extra. Especialmente considerando, bueno, todo. Me acerqué a su escritorio y miré el trabajo que estaba haciendo. Era meticuloso, creativo, exactamente el tipo de calidad que esperábamos. Vi a casa. Daniela, el trabajo está excelente. No necesitas matarte así en ella. Vaciló. ¿Estás segura? Completamente. Y, Daniela, deja de intentar demostrar tu valor cada segundo. Ya lo has demostrado. Eres buena en lo que haces. Relájate un poco por primera vez desde que había empezado a trabajar con nosotros. Vi una sonrisa genuina en su rostro. Gracias, Valentina, en eso. Significa mucho, viniendo de ti. Y mientras la veía empacar sus cosas y despedirse, me sorprendí a mí misma sintiendo algo que nunca pensé que sentiría hacia ella en respeto. Tal vez, incluso, el comienzo de algo que podría llegar a ser eventualmente una forma distante de amistad profesional. Las semanas continuaron pasando y Daniela se convirtió en una pieza fundamental del equipo. Sus ideas frescas, su ética de trabajo inquebrantable y su habilidad para manejar clientes difíciles la hicieron invaluable. Los otros empleados la apreciaban genuinamente. Durante los almuerzos, a menudo la veía riendo con ellos, compartiendo historias, siendo parte del grupo de una manera que parecía natural y sin esfuerzo. Un viernes por la tarde, 2 meses después de que Daniela comenzara, organicé una reunión de equipo para celebrar que habíamos superado nuestras metas trimestrales por un margen significativo. Ordené pizza y cerveza, y todos nos reunimos en la sala de conferencias para brindar por nuestro éxito. Durante el brindis, agradecí a cada miembro del equipo por sus contribuciones específicas. Cuando llegué a Daniela Gis, una pausa, Daniela se unió a nosotros hace solo 2 meses, dije,
pero en ese corto tiempo ha demostrado ser una adición excepcional a nuestro equipo. Su trabajo con la cuenta de restaurantes, su iniciativa en el proyecto de cosméticos y su dedicación constante han sido fundamentales para nuestro éxito. Así que, Daniela, quiero anunciar que tu periodo de prueba ha terminado oficialmente. Eres ahora una empleada permanente, con todos los beneficios que eso conlleva. A los aplausos llenaron la sala. Daniela tenía lágrimas en los ojos. Gracias, Valentina. Gracias a todos. No tienen idea de lo que esto significa para mí, Anne. Después de la celebración, mientras limpiábamos, Daniela se acercó a mí. ¿Puedo hablar contigo un momento en privado? Asentí y la seguí a mi oficina. Una vez adentro, cerró la puerta detrás de nosotras. Quiero que sepas que sé que no merecía esta oportunidad. Comenzó después de lo que hice, después de cómo te traté. Tenías todo el derecho de rechazar mi solicitud, de nunca querer verme de nuevo. Pero no solo me diste el trabajo, me diste dignidad. Me trataste con más gracia y profesionalismo del que yo jamás te mostré. Y eso me ha enseñado más sobre ser una buena persona que cualquier otra cosa en mi vida. A todos merecemos segundas oportunidades. Daniela, dije suavemente, incluso aquellos que cometemos los peores errores. Lo que importa es qué hacemos con esas oportunidades. ¿Hay algo más que necesito decirte?, continuó ella. He estado en terapia, como mencioné, y mi terapeuta me hizo escribir una carta de disculpas real, no solo palabras vacías, sino un reconocimiento completo de todo el daño que causé. No tienes que leerla si no quieres, pero necesito dártela. Necesito que sepas que entiendo completamente la magnitud de lo que hice. Anne sacó un sobre de su bolso y me lo entregó. Tomé el sobre, sintiéndolo pesado en mis manos. La leeré, le prometí. Gracias por escribirla. Después de que Daniela se fue, me quedé sola en mi oficina con el sobre. Parte de mí no quería abrirlo, no quería remover emociones que había trabajado tan duro para procesar. Pero otra parte, la parte que había crecido y madurado a través del dolor, sabía que necesitaba hacerlo. Necesitaba este cierre final. Abrí el sobre y comencé a leer. La carta era de 5 páginas, escrita a mano. Daniela detallaba cada instancia en que había sido cruel, cada mensaje burlón, cada comentario despectivo. Se responsabilizaba completamente, sin excusas ni justificaciones. Explicaba cómo su propia inseguridad y vacío interno la habían llevado a buscar validación de las maneras más destructivas. Reconocía que yo había sido una víctima inocente de su propia guerra interna contra sí misma. Pero lo que más me impactó fue el final de la carta a Valentina. Pasé años de mi vida tratando de destruir la tuya, porque pensé que eso me haría feliz, que me haría sentir poderosa y valiosa. Pero todo lo que conseguí fue odiarme más a mí misma. Ahora, trabajando para ti, viéndote dirigir esta empresa con tanta gracia, competencia y humanidad, finalmente entiendo lo que realmente significa ser fuerte. Tú reconstruiste tu vida desde las cenizas de lo que yo ayudé a quemar. Tú te convertiste en algo mejor, mientras yo me convertí en algo peor. Nunca podré compensar el dolor que causé, pero juro que dedicaré el resto de mi vida a ser el tipo de mujer que hubiera merecido tu amistad desde el principio, no la que tuvo que aprender a través de lastimar a otros. Gracias por mostrarme, a través de tu ejemplo, que la verdadera fortaleza viene de levantar a otros, no de derribarlos. Aun cuando terminé de leer, tenía lágrimas rodando por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. Era como si el último pedazo de resentimiento que había estado cargando, sin siquiera darme cuenta, finalmente se disolviera. Doblé cuidadosamente la carta y la guardé en mi escritorio. Algún día, cuando estuviera lista, la destruiría en algún ritual de cierre final. Pero por ahora, la conservaría como recordatorio de que las personas pueden cambiar, de que el perdón es posible, de que la sanación puede venir de los lugares
más inesperados. El lunes siguiente llegué a la oficina con una determinación renovada. Llamé a Daniela a mi oficina temprano en la mañana. Leí tu carta. Le dije sin preámbulos. Ella se puso tensa, esperando mi reacción. Fue honesta, fue dolorosa de leer, pero también fue valiente. Aprecio la vulnerabilidad que mostraste al escribirla y, preguntó tentativamente. Y creo que es hora de que ambas dejemos el pasado donde pertenece en el pasado. Has demostrado con tus acciones que has cambiado. Has sido una empleada ejemplar. Y lo más importante, has mostrado carácter y humanidad en cómo tratas a los demás. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que te perdono, Daniela, no porque lo que hiciste esté bien, sino porque cargar con ese resentimiento ya no me sirve. Estoy diciendo que has cumplido tu penitencia. Estoy diciendo que, si estás de acuerdo, podemos empezar de nuevo. No como enemigas, no como jefa y empleada culpable, sino simplemente como dos profesionales que trabajan juntas hacia metas comunes. Las lágrimas comenzaron a fluir libremente por el rostro de Daniela. No sé qué decir, Anjo. Nunca esperé. No tienes que decir nada. La interrumpí gentilmente. Solo sigues siendo la persona en la que te has convertido. Esa es toda la respuesta que necesito. Pero el universo, como siempre, tenía más sorpresas guardadas para nosotras. 2 semanas después de esa conversación, mi asistente entró corriendo a mi oficina con una expresión de pánico. Valentina, ¿necesitas ver esto? Ahora mismo. Me entregó su teléfono, donde había un artículo de noticias abierto. El titular decía: en escándalo en empresa de marketing, Exeo, acusado de fraude y malversación de fondos. Mi corazón se detuvo cuando vi el nombre en Rodrigo Salazar, mi ex esposo. Leí rápidamente el artículo. Al parecer, Rodrigo había estado involucrado en un esquema de fraude en su nueva empresa, malversando fondos de clientes y falsificando documentos financieros. Las autoridades lo habían arrestado esa mañana. Las pruebas en su contra eran contundentes, enfrentaba cargos graves que podrían llevarlo a prisión durante años. Me quedé mirando la pantalla, sin poder procesar completamente lo que estaba leyendo. Daniela apareció en la puerta de mi oficina momentos después. Vi las noticias, dijo suavemente. ¿Estás bien? Era irónico. La mujer que había sido cómplice de Rodrigo en traicionarme, ahora me preguntaba si estaba bien después de que él cayera. No lo sé, admití. Honestamente, es extraño, y a Nuluamu ya no me importa en ese sentido, pero nunca le deseé algo así. Yo tampoco, dijo Daniela, entrando y sentándose sin esperar invitación. A pesar de todo lo que pasó entre nosotros, esto es mucho. Durante la siguiente hora, Daniela y yo hablamos de manera más personal de lo que jamás habíamos hablado. Compartimos recuerdos de Rodrigo, los buenos y los malos. Ella me contó cosas sobre su relación con el que yo nunca había sabido, cómo él era controlador, cómo la manipulaba emocionalmente, cómo ella eventualmente se dio cuenta de que él nunca la había amado realmente, solo le gustaba tener el ego inflado por tener a dos mujeres compitiendo por él. Era un narcisista, dijo finalmente, y ambas fuimos sus víctimas de diferentes maneras. Tú fuiste su víctima, la corregí, yo fui su cómplice, voluntaria. Esa es una distinción importante que no puedo ignorar. Tienes razón, asentí, pero ambas también fuimos suficientemente fuertes como para alejarnos de él y construir mejores vidas. Eso también cuentan. Ella sonrió tristemente. Mira quiénes somos ahora, sentadas juntas, falando como, no sé ni cómo llamarlo, como sobrevivientes, sugerí, como mujeres que aprendieron lecciones difíciles y salieron del otro lado más sabias. Ansí estuvo de acuerdo. Exactamente eso. Pero nuestra conversación fue interrumpida por mi teléfono sonando. Era un número desconocido. Dudé, pero finalmente contesté. ¿Valentina Moreno?, preguntó una voz masculina. Sí. ¿Quién habla? Soy el detective Ramírez de la Policía Financiera. Estoy llamando en relación con el caso contra Rodrigo Salazar. Entiendo que usted fue su esposa, exesposa.
corregí automáticamente. Nos divorciamos hace 3 años, ¿sí? ¿Eso tenemos registrado? Necesitamos hacerle algunas preguntas sobre sus finanzas durante el matrimonio. Hay indicios de que el fraude podría haberse iniciado varios años atrás. Potencialmente, mientras ustedes aún estaban casados, mi sangre se congeló. ¿Está diciendo que podría estar implicada en sus crímenes? No estamos haciendo acusaciones, dijo el detective calmadamente. Pero necesitamos verificar algunos detalles. ¿Podría venir a la estación mañana para una entrevista? Después de acordar una hora, colgué el teléfono con manos temblorosas. Daniela, que había escuchado mi lado de la conversación, lucía preocupada. ¿Qué pasará? No lo sé, admití. Nunca supe nada sobre las finanzas del trabajo de Rodrigo. Yo manejaba mi propio dinero de mi trabajo freelance, pero si el fraude empezó cuando estábamos casados, necesitas un abogado, dijo Daniela firmemente. Y rápido, lo que sucedió después fue una pesadilla burocrática. Pasé 3 días siendo interrogada por la policía, revisando años de registros financieros, demostrando que nunca había tenido acceso a las cuentas de trabajo de Rodrigo. Mi abogado tuvo que presentar montes de documentación probando que nuestras finanzas habían estado completamente separadas. Fue estresante, agotador, y reabrió heridas que pensé que habían sanado. Durante esos 3 días, Daniela prácticamente dirigió la oficina en mi ausencia. Manejó reuniones con clientes, supervisó proyectos, mantuvo todo funcionando sin problemas. Cuando finalmente regresé, exhausta, pero completamente exonerada de cualquier conexión con los crímenes de Rodrigo. Ella tenía un informe completo, esperándome sobre todo lo que había sucedido en la empresa. Lo manejaste todo perfectamente, le dije, revisando su trabajo. Gracias, Ann. Para eso está el equipo, respondió simplemente. Para apoyarse mutuamente a Augu en su tono, en la manera en que me miraba con genuina preocupación, hizo que finalmente admitiera algo que había estado negando. Daniela, ¿puedo decirte algo honesto? Por supuesto, Ann, cuando te contraté, parte de mí quería venganza. Quería que sufrieras como yo sufrí. Quería tener poder sobre ti, hacerte sentir pequeña como tú me hiciste sentir pequeña. Esperaba que se molestara, que se pusiera a la defensiva. Pero en cambio, simplemente asintió. Lo hacían. Y tenías todo el derecho de sentir eso, Ann. Pero en algún momento de estos últimos meses, continué, eso cambió. Dejaste de ser la mujer que arruinó mi matrimonio y te convertiste en, no sé, una colega, una conocida, tal vez, eventualmente, algo cercano a una amiga, ¿de verdad? Preguntó ella, con esperanza cautelosa en su voz. Vera. Y creo que eso me asusta un poco, si soy honesta, porque nunca pensé que llegaríamos aquí, nunca pensé que sería capaz de verte como algo más que la villana de mi historia. Yo fui la villana de tu historia, dijo Daniela firmemente. Eso no cambia, pero tal vez también puedo ser parte de un nuevo capítulo, uno donde ambas somos personas diferentes, mejores versiones de nosotras mismas. Me gusta esa idea, admití, aunque todavía se siente raro decirlo en voz alta. Ella se rió, un sonido genuino y cálido. Créeme, se siente igual de raro desde este lado. A los meses siguientes trajeron más cambios. Rodrigo fue declarado culpable y sentenciado a 8 años de prisión. La noticia causó un pequeño revuelo en los medios locales, pero para entonces yo ya había dejado ir completamente cualquier conexión emocional con Elien. Era simplemente alguien que había conocido en otra vida, en otra versión de mí misma. Daniela fue promovida a gerente de cuentas, un ascenso que se ganó completamente por mérito. Bajo su supervisión, nuestro equipo cerró las mejores cuentas que habíamos tenido en la historia de la empresa. Una tarde, 6 meses después de que comenzara todo esto, estábamos trabajando juntas en una presentación importante. Era tarde, todos los demás se habían ido y estábamos solas
en la oficina. En algún momento, Daniela hizo un comentario gracioso sobre el ridículo logo que un cliente había insistido en usar y ambas explotamos en risas. His house, genuine house, el tipo de risa que compartirías con una amiga. Cuando la risa se calmó, nos quedamos mirando la una a la otra. ¿Quién hubiera pensado que terminaríamos aquí?, dijo Daniela, suavemente. No yo. Admití. Si alguien me hubiera dicho hace 3 años que estaríamos sentadas juntas, trabajando lado a lado, incluso riéndonos juntas, habría pensado que estaban locos. Él. La vida es extraña, reflexionó ella. Las personas que más nos lastiman, a veces, terminan siendo las que más nos enseñan, y las que más nos obligan a crecer, agregué. Pero había una conversación que aún necesitábamos tener, una pregunta que había estado rondando mi mente durante semanas. Daniela, ¿puedo preguntarte algo personal, lo que sea? ¿Alguna vez te has preguntado si realmente amaste a Rodrigo o si solo te gustaba la idea de él, la emoción de la aventura? Ella consideró la pregunta cuidadosamente. Honestamente, creo que nunca lo amé. Amé cómo me hacía sentir, al menos al principio. Amé la atención, el sentirme deseada, especial. Pero a él, como persona, con todos sus defectos y complejidades, no. Nunca lo conocí lo suficiente como para amarlo realmente. ¿Y ahora?, pregunté. ¿Estás viendo a alguien? Ella negó con la cabeza. ¿No han estado enfocándome en mí misma, en mi terapia, en mi trabajo? Mi terapeuta dice que necesito aprender a estar sola, a encontrar valor en mí misma antes de poder tener una relación saludable con otra persona. ¿Y tú? Salí en algunas citas, admití, nada serio. Parte de mí tiene miedo de confiar de nuevo, de abrirme. Las cicatrices de la traición son profundas. Lo siento por eso, dijo Daniela, sinceramente. Por robarte esa capacidad de confiar fácilmente. No me la robaste, la corregí. Rodrigo y tú me hicieron daño, sí hay. Pero lo que hice con ese dolor, cómo elegí procesarlo y crecer a partir de él, eso fue mi decisión. Y en cierto modo, retorcido, ese dolor me hizo más fuerte. Me obligó a examinar mi vida, a dejar de ser pasiva, a tomar control de mi propio destino. Sin esa traición, nunca habría construido esta empresa, nunca habría descubierto de lo que era capaz. Entonces, en algún sentido extraño, ¿estás agradecida?, preguntó Daniela cautelosamente. No diría agradecida, reflexioné, pero sí en paz con ello, y eso es algo que nunca pensé que sería capaz de decir en la presentación que estábamos preparando. Era para uno de los clientes potenciales más grandes, que habíamos tenido la oportunidad de presentarle. Si conseguíamos esta cuenta, significaría expandir la empresa, contratar más personal, tal vez incluso abrir una segunda oficina. Era enorme y ambas lo sabíamos. Al día siguiente, cuando llegó el momento de la presentación, Daniela y yo nos paramos frente al panel de ejecutivos del cliente y dimos la mejor presentación de nuestras vidas. Trabajamos juntas sin esfuerzo, completando las oraciones de la otra, anticipando preguntas, presentando ideas de manera tan sincronizada que era como si hubiéramos estado trabajando juntas durante años en lugar de meses. Cuando terminamos, el silencio en la sala era palpable. Luego, el CEO de la empresa comenzó a aplaudir, seguido por el resto de los ejecutivos. Esa fue la presentación más impresionante que he visto en mis 30 años en esta industria, dijo. No solo por las ideas, que son brillantes, sino por la química evidente entre ustedes dos. Es claro que no son solo colegas, son un verdadero equipo. Y eso es exactamente el tipo de asociación que buscamos. Tienen la cuenta. Daniela y yo nos miramos, casi sin creer lo que acabábamos de escuchar. En el auto de regreso a la oficina finalmente dejamos salir nuestra emoción, gritando de alegría como adolescentes. Era un momento de triunfo puro, no empañado por el pasado, solo dos mujeres celebrando un logro compartido. Pero por supuesto, el universo siempre tiene una forma de mantener las cosas interesantes. Esa noche, mientras celebrábamos con el equipo en un restaurante,
Mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía, pero algo me hizo contestar. Valentina. Valentina, dijo una voz masculina que me resultaba vagamente familiar. Sí. ¿Quién es? Soy Mateo, el hermano de Rodrigo. Necesito hablar contigo. Es urgente. Mi buen humor se evaporó instantáneamente. Mateo, no sé de qué podríamos hablar tú y yo. Tu hermano y yo. Ah, no es sobre Rodrigo. Me interrumpió. Bueno, no directamente. Es sobre algo que descubrí mientras revisaba sus cosas para el juicio. Algo que creo que necesitas saber. Algo sobre Daniela. Mi sangre se heló. Miré a Daniela, quien estaba al otro lado del restaurante, riendo con otros miembros del equipo. ¿Qué sobre Daniela? No puedo hablar de esto por teléfono. ¿Podemos encontrarnos mañana? Te prometo que es importante. Te prometo que vas a querer escuchar esto. Andudé. Aparte de mí, quería colgar, quería dejar el pasado enterrado donde pertenecía, pero la curiosidad, o tal vez el miedo, ganó. Está bien. Mañana a las 10, en la cafetería cerca de mi oficina, después de colgar, me quedé sentada en silencio, sintiendo cómo la ansiedad comenzaba a trepar por mi espina dorsal. Daniela notó mi cambio de humor y se acercó. ¿Todo bien? ¿Te ves pálida? Sí, todo bien. Mentí, solo una llamada de trabajo, pero no estaba bien. Y cuando me encontré con Mateo al día siguiente, descubriría que el pasado que pensé que había enterrado estaba a punto de desenterrarse de la manera más devastadora posible. Mateo llegó a la cafetería luciendo nervioso, con ojeras profundas como si no hubiera dormido en días. Nos sentamos en una mesa apartada, lejos de oídos curiosos. Ordenó un café que ni siquiera tocó. Gracias por venir, comenzó. Sé que esto es raro considerando todo Belgrano, Mateo, que es tan urgente que necesitabas decirme sobre Daniela. Él sacó una carpeta de su maletín y la deslizó hacia mí a través de la mesa. Encontré esto mientras revisaba los archivos de Rodrigo para ayudar a su abogado. Son emails y documentos que datan de hace casi 4 años. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Lo que vi dentro me dejó sin aliento. Eran emails entre Rodrigo y Daniela, pero con fechas de antes de que supuestamente se conocieran en el trabajo. Emails que mostraban que su encuentro casual en la oficina había sido cualquier cosa menos casual. Había sido planeado. No entiendo, murmuré, leyendo rápidamente. Estos emails son de 6 meses antes de que Daniela empezara a trabajar en la empresa de Rodrigo. Exacto, dijo Mateo sombríamente. Se conocieron en una app de citas. Él estaba buscando una aventura y ella estaba buscando algo más. Continué leyendo, sintiendo náuseas crecientes. Los emails mostraban una historia muy diferente a la que Daniela me había contado. Ella sabía desde el principio que Rodrigo estaba casado. Más que eso, parecía haberlo buscado específicamente porque estaba casado. Había un email donde ella escribía: a los hombres casados son más fáciles de manipular. Tienen más que perder, así que son más enero, sosan otro. Email mostraba a Rodrigo ayudándola a conseguir el trabajo en su empresa, tirando de hilos, recomendándola personalmente, aunque su currículum no era el más calificado. Pero lo que realmente me devastó fue un email fechado 2 semanas después de que ella comenzara a trabajar allí. Daniela escribían: y he estado investigando a tu esposa, Valentina Moreno, diseñadora gráfica, trabaja desde casa, sin muchos amigos cercanos, según sus redes sociales. Perfecta, nunca sospechará, y cuando finalmente descubra, será demasiado tarde. Ya habrás dejado de amarla. La respuesta de Rodrigo en Eres brillante. Amor. Esto va a ser más fácil de lo que pensé. Encerré la carpeta, incapaz de seguir leyendo. ¿Por qué me muestras esto, Mateo? Porque mereces saber la verdad. Y porque me enteré de que Daniela trabaja para ti ahora. Valentina, no fue solo una aventura que se salió de control. Fue calculado, planeado. ¿Ella te tenía como objetivo desde el principio?
¿Pero por qué? Pregunté. Mi voz apenas un susurro. ¿Qué ganaría con destruir mi matrimonio tan deliberadamente? Mateo vaciló antes de responder. ¿Hay más emails? Algunos son de Daniela hablando con una amiga. Al parecer, ella estaba resentida con el mundo, con las mujeres que consideraba afortunadas. Había tenido una serie de relaciones fallidas con hombres casados que nunca dejaban a sus esposas por ella. Esto con Rodrigo era su venganza retorcida contra todas las esposas del mundo. Quería probar que podía tomar lo que no era suyo, que podía ganar a mí. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Todo este tiempo, mientras Daniela me había hablado de su cambio, de su terapia, de su arrepentimiento, ¿había sido todo una mentira o realmente había cambiado? Y estos emails eran evidencia de una persona que ya no existía. ¿Hay algo más?, agregó Mateo, su voz aún más seria. Los emails continúan hasta hace 6 meses. Hasta hace 6 meses, Valentina, mucho después de que ella y Rodrigo terminaran su relación, ella seguía comunicándose con él. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que cuando ella aplicó a tu empresa, Rodrigo lo sabía. De hecho, fue idea de él. Hay un email donde él le dice que sería la venganza perfecta que ella terminara trabajando para ti, que sería divertido ver cómo tú, sin saberlo, le pagas un salario a la mujer que destruyó tu matrimonio. El mundo se inclinó a mi alrededor. ¿Me estás diciendo que todo esto, que su arrepentimiento, su transformación, todo ha sido una actuación? No lo sé, admitió Mateo. Los emails terminan hace 6 meses. No sé qué ha pasado desde entonces. Tal vez realmente cambió. Tal vez cuando vio cómo eres en realidad, cómo diriges tu empresa, algo en ella se transformó genuinamente. O tal vez sigue manipulándome. Terminé por Ellen. Exactamente. Y pensé que merecías saberlo. Merecías tener toda la información para que puedas decidir qué hacer después de que Mateo se fue. Me quedé sentada en la cafetería durante horas, mirando fijamente la carpeta frente a mí en lo que había empezado a creer. Todo el progreso que pensé que Daniela y yo habíamos hecho, todo se sentía contaminado ahora. ¿Había sido real algo de ello? ¿O había sido la tonta de nuevo, cayendo en otra manipulación elaborada? Finalmente, tomé la carpeta y conduje de regreso a la oficina. Era hora de tener una conversación con Daniela, una conversación final que revelaría la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Cuando llegué a la oficina, le pedí a mi asistente que enviara a Daniela a mi oficina inmediatamente. Cerré la puerta, cerré las persianas y puse la carpeta sobre mi escritorio. Daniela entró con una sonrisa que se desvaneció en cuanto vio mi expresión. «Valentina, ¿qué pasa? Siéntate», le ordené con voz fría. Ella obedeció, su rostro perdiendo color. «Acabo de tener una reunión muy interesante con Mateo, el hermano de Rodrigo Onseit». Cómo el pánico inundaba sus ojos. «Valentina, déjame explicar», «Vas a explicar», dije, abriendo la carpeta y esparciendo los emails impresos sobre el escritorio. «Pero primero vas a leer esto. Vas a leer cada palabra de lo que escribiste hace 4 años. Y luego me vas a decir si algo de lo que has dicho en estos últimos meses ha sido verdad». «Ann», con manos temblorosas. Daniela comenzó a leer. Vi cómo las lágrimas comenzaban a caer sobre el papel manchando la Tsingtao. Su respiración se volvió irregular, entrecortada por sollozos que intentaba contener. «Estos emails», comenzó después de varios minutos, su voz quebrada. «Sí, los escribí. Cada palabra horrible, calculadora, maliciosa, los escribí. Así que todo fue un plan desde el principio», dije, mi voz temblando de ira contenida. «Conseguir el trabajo en la empresa de Rodrigo, seducirlo, destruir mi matrimonio, todo fue deliberado». «Ansí», admitió, sin intentar negarlo. «Pero Valentina, tienes que entender». «¿Entender qué?», exploté, levantándome de mi silla. «Entender que me convertiste
en tu proyecto de venganza personal contra el mundo, entender que estudiaste mi vida, mi vulnerabilidad, para poder lastimarme de la manera más efectiva posible. Sí, dijo nuevamente, llorando abiertamente ahora. Yo era una persona horrible, enferma, retorcida, odiaba a las mujeres como tú, mujeres que parecían tener vidas perfectas, matrimonios sólidos, carreras exitosas. Mi propia vida era un desastre y quería arrastrar a alguien más a mi miseria. Elegí a Rodrigo porque era casado y te elegí a ti porque desde afuera parecías tenerlo todo junto. Quería demostrarme a mí misma que podía destrozar esa perfección y lo lograste, dije amargamente. Destrozaste mi matrimonio, mi confianza, mi paz mental. Felicidades. Pero eso no es todo. Continué sacando los emails más recientes. Estos son de hace 6 meses. Daniela, han 6 meses. Emails entre tú y Rodrigo donde planean que apliques a mi empresa, donde él dice que sería divertido que terminaras trabajando para mí, así que dime, ¿cuánto de tu transformación ha sido real? ¿Tu terapia, tu arrepentimiento, tu carta de disculpa? ¿Todo fue parte del plan? No, dijo Daniela con vehemencia, levantándose de su silla. Valentina, por favor, escúchame. Sí, esos emails existen. Sí, cuando Rodrigo sugirió que aplicara aquí, al principio pensé que sería una forma de, no sé, de cerrar el círculo de alguna manera retorcida. ¿Cerrar el círculo? Repetí incrédulamente. ¿Esa es tu justificación? No, déjame terminar, rogó. Cuando llegué a la entrevista y te vi, cuando vi lo que habías construido, cómo habías transformado tu dolor en algo productivo y hermoso, algo en mí se rompió. Me di cuenta, tal vez por primera vez en mi vida, de cuán patética era mi existencia. Tú tomaste lo peor que te había pasado y creaste esto. Yo tomé todo en mi vida y lo convertí en veneno, palabras bonitas. Dije fríamente, pero, ¿cómo sé que no son solo otra manipulación? Daniela se quedó en silencio por un largo momento. Luego, sacó su teléfono. ¿Puedes revisar mi teléfono? Cada mensaje, cada email, cada llamada desde que comencé a trabajar aquí. Verás que no he tenido contacto con Rodrigo desde 2 semanas después de que empecé aquí. Verás los mensajes donde le dije que estaba equivocado, que tú no eras la persona débil que él había descrito, que lo que estábamos planeando hacer era enfermo y cruel. Tomé su teléfono y comencé a revisar. Efectivamente, había un intercambio de mensajes con Rodrigo de hace casi 6 meses. En ellos, Daniela le decía, no puedo hacer esto. Pensé que sería divertido de alguna manera retorcida, pero Valentina no se merece más dolor. Ya le hicimos suficiente daño. La respuesta de Rodrigo era venenosa. Siempre supe que eras débil. Haz lo que quieras, pero no vengas llorando cuando te despidan por ser la amante patética que eres. Seguí leyendo. Había mensajes a su terapeuta programando sesiones de emergencia. Había un diario digital donde documentaba su lucha interna, su deseo genuino de cambiar versus sus instintos destructivos arraigados. Había anotaciones sobre cada interacción conmigo, analizando cómo podía ser mejor, cómo podía demostrar que había cambiado. Comencé sin saber qué decir. Esto podría ser real, o podrías haber creado esto sabiendo que algún día tendría que verlo. Por supuesto que piensas eso, dijo Daniela con tristeza. ¿Por qué confiarías en mí? No te he dado razones para confiar, solo razones para dudar. Entonces, dame una razón. Ahora, la desafié. Dame una razón para creer que algo de esto es real. Daniela se quedó mirándome durante un largo momento. Luego, lentamente, comenzó a hablar. Cuando tenía 12 años, mi padre dejó a mi madre por su secretaria. Vi cómo destruyó a mi mamá, cómo ella se convirtió en una sombra de sí misma. Juré que nunca sería como mi madre, la mujer dejada,
la víctima. Decidí que sería como la secretaria, la que gana, la que se queda con el hombre. Pasé los siguientes 20 años de mi vida persiguiendo hombres casados, tratando de probarme a mí misma que era lo suficientemente valiosa como para que alguien dejara su matrimonio por mí. Pero nunca pasó, continuó, las lágrimas fluyendo libremente. Ninguno de ellos me eligió, todos volvían con sus esposas o encontraban a alguien más. Yo era solo la diversión, la distracción, y cada vez que me rechazaban, mi odio hacia las esposas crecía. Las culpaba por mi infelicidad, por mi falta de valor, hasta que conocí a Rodrigo y pensé que finalmente había encontrado a alguien que me elegiría. Pero incluso él no lo hizo nuevamente. Solo usó nuestra relación para inflar su ego, y todo eso es terrible. Daniela, dije, pero no explica por qué decidiste cambiar ahora. ¿Qué fue diferente esta vez? Tú, respondió simplemente, fuiste diferente. Todas las otras esposas en mi vida eran solo fantasmas para mí, personas sin rostro que yo podía demonizar en mi mente. Pero tú te convertiste en real. Vi tu fuerza, tu gracia, tu capacidad de perdonar incluso cuando no lo merecías. Vi cómo trataste a tus empleados con respeto y dignidad. Vi cómo construiste algo real en lugar de destruir como yo hacía. Y me di cuenta de que había pasado mi vida entera siendo el tipo de persona que yo misma habría odiado si me mirara desde afuera. Y esa realización fue suficiente para cambiar décadas de comportamiento destructivo. Pregunté escépticamente. No. Admitió Anne, la realización fue solo el comienzo. El cambio real vino de decisiones diarias, de elegir actuar diferente incluso cuando cada instinto me decía que volviera a mis viejos patrones. Vino de la terapia, de enfrentar los traumas que había estado evitando toda mi vida. Vino de verte a ti y a este equipo todos los días, recordándome de qué tipo de persona quería ser. ¿Fue fácil? No. Hay días en que quiero volver a ser la Daniela de antes, porque era más fácil culpar a otros que trabajar en mí misma. Absolutamente. Pero todos los días elijo ser mejor en mí. Senté nuevamente, sintiendo el peso de sus palabras. Parte de mí quería creerle desesperadamente, pero otra parte, la parte que había sido traicionada y manipulada antes, se resistía. ¿Sabes qué es lo más difícil de todo esto? Le pregunté. No es solo que me traicionaste una vez, es que ahora tengo que decidir si te creo cuando dices que has cambiado, sabiendo que eres capaz de una manipulación tan elaborada. ¿Cómo distingo entre la Daniela real y la Daniela que me muestra lo que quiero ver? No puedes, dijo ella, honestamente. No hay manera de que puedas saber con certeza. Todo lo que puedo ofrecerte es tiempo. Tiempo para que me observes, para que veas si mis acciones consistentemente coinciden con mis palabras. Tiempo para que, lentamente, reconstruya la confianza que nunca debía haber roto en primer lugar, y mientras tanto, ¿qué se supone que haga? Pregunté. ¿Seguir trabajando contigo como si nada? ¿Pretender que esto no me ha destrozado de nuevo? No, dijo Daniela. Firmemente no pretendas nada. Si necesitas despedirme, lo entiendo completamente. Si necesitas espacio, lo respeto. Si necesitas gritarme, insultarme, decirme exactamente lo terrible que soy, hazlo. Te lo has ganado 1000 veces. Me quedé sentada en silencio, procesando todo. Finalmente hablé. No voy a despedirte aún. Daniela levantó la vista, sorprendida. Pero tampoco voy a pretender que todo está bien. Las cosas entre nosotras han cambiado. La confianza que estaba comenzando a construir se ha fracturado, tal vez irreparablemente. Necesito tiempo para procesar esto, para decidir si puedo trabajar contigo sabiendo todo lo que sé ahora. Entiendo completamente, Giju, Daniela, lo que sea que decidas lo aceptaré, por ahora. Continué, seguirás haciendo tu trabajo, pero toda interacción entre nosotras será estrictamente profesional, sin conversaciones personales, sin momentos de camaradería, sin pretender que somos otra cosa que no sea jefa y empleada. Está claro.
Perfectamente claro, asintió. Y, Daniela, si alguna vez descubro que me has mentido sobre algo más, sobre cualquier cosa, estarás fuera de aquí tan rápido que tu cabeza dará vueltas. No habrá segundas oportunidades, ¿entendido? Entendido, dijo con voz firme. Después de que salió de mi oficina, me quedé sola con mis pensamientos durante horas. Llamé a mi terapeuta, alguien con quien había estado trabajando esporádicamente desde el divorcio, y programé una sesión de emergencia. Necesitaba procesar esto con alguien objetivo, alguien que pudiera ayudarme a navegar los complicados sentimientos que estaba experimentando. Durante las siguientes semanas, la dinámica en la oficina cambió notablemente. Daniela y yo apenas hablábamos más allá de lo necesario para el trabajo. Ella continuaba haciendo un trabajo excepcional, pero había una tristeza en sus ojos que no podía ocultar. Los otros empleados notaron la tensión, pero afortunadamente nadie preguntó directamente qué había pasado. Mi terapeuta me ayudó a desempacar todo. La pregunta no es si Daniela merece tu perdón, me dijo durante una sesión. La pregunta es, ¿qué necesitas tú para tu propia paz mental? ¿Necesitas creer que ella ha cambiado? ¿O puedes existir en la incertidumbre, permitiendo que sus acciones futuras hablen por sí mismas? Esas palabras resonaron conmigo. Me di cuenta de que había estado buscando certeza en una situación donde la certeza era imposible. Nunca podría saber con absoluta seguridad si el cambio de Daniela era genuino, pero tal vez eso estaba bien. Tal vez la vida no se trataba de certezas, sino de tomar decisiones informadas con la información imperfecta que teníamos. 2 meses después de la revelación de Mateo, algo sucedió que cambiaría mi perspectiva de nuevo. Era un viernes por la tarde y la mayoría del equipo ya se había ido. Yo estaba en mi oficina, terminando algunos reportes, cuando escuché voces elevadas en la sala de conferencias. Reconocí una de las voces como la de Daniela. Curioso y preocupado, me acerqué para investigar. A través de la puerta de vidrio esmerilado, podía ver a Daniela hablando por teléfono, claramente molesta. No, mamá, no voy a hacer eso, decía con firmeza. No me importa cuánto dinero necesiten. No voy a pedirle a Valentina que me preste dinero. Ya le he hecho suficiente daño. Debí haberme alejado, respetar su privacidad. Pero me quedé congelada, escuchando, porque ella me dio una oportunidad cuando no la merecía, continuaba Daniela, su voz quebrándose, porque finalmente encontré un lugar donde puedo ser mejor de lo que era. No voy a arriesgar eso, no voy a manipularla de nuevo por dinero o por ninguna otra razón. Si eso significa que ustedes tienen que vender la casa, entonces eso es lo que tiene que pasar. Hubo una pausa mientras aparentemente su madre respondía. ¿Sabes qué, mamá? Estoy cansada de ser tu solución para todos tus problemas. Estoy cansada de ser usada. Busca otra persona a quien manipular. Yo terminé. Ann colgó el teléfono y se dejó caer en una silla, enterrando su rostro en sus manos. Toqué suavemente en la puerta antes de entrar. Daniela levantó la vista sobresaltada, limpiándose rápidamente las lágrimas. Valentina, yo no sabía que estabas aquí. Escuché parte de tu conversación. Admití, no era mi intención espiar, pero está bien, dijo con cansancio. No es ningún secreto que mi familia es un desastre e me senté frente a ella. ¿Quieren que les pidas dinero? Ella asintió. Mis padres están en problemas financieros, han vivido por encima de sus posibilidades durante años. Usualmente, cuando necesitan dinero, recurren a mí. Usualmente yo encuentro alguna manera de conseguirlo, incluso si eso significa manipular o usar a las personas. Pero esta vez no lo hiciste, observé. Esta vez no lo hice, confirmó, porque finalmente me di cuenta de que sus problemas no son míos para resolver. Y más importante, me di cuenta de que la persona que estoy tratando de ser no usa a las personas, especialmente no a alguien que ya he lastimado tanto. Nos sentamos en silencio por un momento. Finalmente, hablé. Daniela, puedo ver que realmente estás tratando de ser diferente. ¿Pero? Preguntó.
claramente esperando que hubiera un pero todavía no sé si puedo confiar completamente en ti. Admití y no sé si algún día podré. Esa incertidumbre es algo con lo que voy a tener que vivir. Eso es justo, dijo ella, más que justo considerando todo. Sin embargo, continué. También me doy cuenta de que todos merecemos la oportunidad de crecer, de cambiar, de ser más que nuestros peores momentos. Tú has estado demostrando con tus acciones consistentemente durante meses ahora que estás comprometida con ese cambio. ¿Qué estás diciendo? Preguntó Daniela cautelosamente. Estoy diciendo que tal vez es hora de que afloje un poco. No volveremos a donde estábamos antes de que viera esos emails. Tal vez nunca, pero podemos intentar construir algo nuevo, algo basado en una honestidad brutal y expectativas claras. Las lágrimas volvieron a los ojos de Daniela. No merezco tu gracia, Valentina. No la merecí. Entonces, y ciertamente, no la merezco. Ahora, tal vez no, dije, pero yo no hago esto por ti. Lo hago por mí, porque cargar con este resentimiento, esta desconfianza constante, me está agotando. Y porque, a pesar de todo, creo que las personas pueden cambiar. Tengo que creer eso. Porque, si no, ¿qué esperanza hay para cualquiera de nosotros? Daniela se limpió las lágrimas. Gracias, te prometo que seguiré demostrando que tu fe, por limitada que sea, no está mal puesta. A los meses siguientes trajeron una paz inquieta entre nosotras. Daniela continuó sobresaliendo en su trabajo, lentamente, muy lentamente. Comencé a relajarme a su alrededor de nuevo. No era la misma relación que habíamos comenzado a construir antes, pero era algo, era un comienzo. Luego, casi un año después de que Daniela comenzara a trabajar para mí, recibimos noticias sorprendentes. Uno de los clientes más prestigiosos de la industria, una marca internacional de tecnología, nos había seleccionado para manejar su campaña de lanzamiento en América Latina. Era el tipo de cuenta con el que los dueños de agencias sueñan, el tipo de proyecto que podría transformar completamente nuestro negocio. Pero había una condición: querían que Daniela y yo específicamente lideráramos el proyecto juntas. Habían visto nuestra presentación del año anterior y quedaron impresionados por nuestra química inquebrantable. La ironía no se me escapó. Aquí estábamos, dos mujeres con uno de los pasados más complicados imaginables, siendo elegidas específicamente porque parecíamos trabajar tan bien juntas. Durante la primera reunión de planificación para el proyecto, Daniela y yo nos quedamos solas en la sala de conferencias después de que el resto del equipo se fue. El silencio entre nosotras era pesado con todo lo no dicho. Esto va a requerir que trabajemos muy de cerca, dije finalmente. Viajes, largas horas, decisiones conjuntas. ¿Puedes manejarlo? ¿Puedo? Si tú puedes, respondió Daniela. Pero Valentina, necesito preguntarte algo y necesito que seas brutalmente honesta conmigo. Adelante. ¿Alguna vez podrás perdonarme completamente? No el perdón superficial, sino el perdón real, profundo, el tipo que te permite dejar ir el pasado por completo. Consideré su pregunta cuidadosamente antes de responder. Honestamente, no lo sé. Parte de mí ya te ha perdonado. Veo el trabajo que has hecho, los cambios que has implementado en tu vida, pero hay otra parte, una parte más profunda, que todavía se aferra al dolor que me causaste, y esa parte tal vez nunca deje ir. Continuó Daniela: por mí ya lo sé. Lo acepto, solo necesitaba saber dónde estamos paradas. ¿Dónde estamos paradas? Dije lentamente. Es en un lugar complicado. No somos amigas. No en el sentido tradicional, pero tampoco somos solo jefa y empleada. Somos algo intermedio, dos mujeres que compartieron un hombre de las peores maneras posibles, que se lastimaron mutuamente y que ahora están tratando de construir algo productivo de las cenizas.
de todo eso. Eso es increíblemente maduro de tu parte, observó Daniela. No lo siento como madurez, admití. Lo siento como supervivencia, cómo tomar lo que la vida me dio y hacer lo mejor posible. Con ello, el proyecto con la marca de tecnología comenzó con intensidad inmediata. Daniela y yo pasábamos 14 horas al día trabajando juntas. Viajamos a 3 países diferentes en 2 meses, presentando ideas, coordinando con equipos locales, ajustando estrategias. Y en algún lugar en medio de todo ese caos, algo cambió. No fue un momento dramático de perdón y reconciliación. Fue más sutil que eso, más gradual. Fue en los pequeños momentos cuando Daniela anticipaba lo que necesitaba antes de que lo pidiera, cuando trabajábamos tan sincronizadas que completábamos las ideas de la otra sin esfuerzo, cuando compartíamos risas genuinas sobre las peculiaridades de nuestros clientes. Una noche, después de una presentación particularmente exitosa en Buenos Aires, terminamos en el bar del hotel, celebrando con una botella de vino. El alcohol aflojó nuestras lenguas de maneras que tal vez no habrían sido posibles sobrias. ¿Puedo decirte algo sin que suene condescendiente? Pregunté después de mi segundo vaso. Adelante, dijo Daniela, recostándose en su silla. Estoy orgullosa de ti, de la persona en la que te has convertido. Sé que no buscar mi aprobación ni mi orgullo, pero quería que lo supieras de todos modos. Daniela parpadeó rápidamente, claramente combatiendo las lágrimas. Eso significa más de lo que puedas imaginar. Viniendo de ti, especialmente. ¿Por qué especialmente? Porque tú eres la que tenía todas las razones para querer verme fallar. Si alguien en este mundo tenía derecho a disfrutar mi sufrimiento, eras tú, Ann, pero en cambio, me diste una oportunidad. No solo eso, me diste estructura, propósito, un ejemplo a seguir. Sin darte cuenta, te convertiste en la mentora que nunca supe que necesitaba. Nunca pretendí ser tu mentora. Señalé, lo sé, Ann, por eso funcionó. No tenías agenda conmigo más allá de querer una buena empleada. No estabas tratando de salvarme o arreglarme, solo me mostraste a través de tu ejemplo cómo se veía vivir con integridad. Ann, bueno, ahora estás haciendo que suene como si yo fuera alguna santa, dije con una risa incómoda. Y ambas sabemos que no es cierto. He tenido mis momentos de querer venganza, de disfrutar tu incomodidad, y esos momentos eran completamente justificados, dijo Daniela firmemente. De hecho, me sorprendió lo poco vengativa que fuiste. Yo, en tu lugar, honestamente habría hecho tu vida imposible. Créeme, lo consideré, admití. Hubo días, especialmente al principio, donde planeaba maneras de humillarte profesionalmente, de hacerte sentir pequeña como tú me hiciste sentir. ¿Qué te detuvo? Preguntó con curiosidad genuina. Darme cuenta de que hacerte sentir mal no me haría sentir mejor. Dije, después de un momento, y más importante, darme cuenta de que si te trataba con crueldad, me convertiría en algo que no quería ser. Tú y Rodrigo me quitaron mucho, pero no iban a quitarme mi humanidad, mi capacidad de ser mejor que las circunstancias. Eso es lo que te hace extraordinaria. Valentina, dijo Daniela suavemente, y es por eso que mereces todo el éxito que has construido. Brindamos. Un momento extrañamente íntimo entre dos mujeres cuya historia era cualquier cosa menos simple. El proyecto fue un éxito rotundo. La campaña que creamos no solo cumplió, sino que superó las expectativas del cliente. Los números de ventas rompieron récords en todos los mercados de América Latina. La marca estaba tan complacida que no solo renovaron con nosotros, sino que nos recomendaron a otras empresas en su red. En cuestión de 6 meses, nuestra agencia había triplicado en tamaño. Tuvimos que mudarnos a oficinas más grandes, contratar más personal. Daniela fue promovida a directora de cuentas estratégicas, convirtiéndose en mi mano derecha en la empresa. 1 año y medio después de que Daniela comenzara a trabajar conmigo, organizamos una gran fiesta para celebrar el aniversario de la agencia. Todos nuestros empleados estaban allí, junto con clientes, socios, amigos. Era una noche para celebrar
cuánto habíamos crecido, cuánto habíamos logrado. Durante mi discurso de agradecimiento, miré alrededor de la sala y me sentí genuinamente abrumada por gratitud. Hace 5 años, dije al micrófono, estaba en uno de los puntos más bajos de mi vida. Había perdido mi matrimonio, mi confianza, mi sentido de quién era yo. Pero de esas cenizas construimos esto y quiero agradecer especialmente a mi equipo. Continué, cada uno de ustedes ha contribuido a hacer de esta agencia lo que es hoy, pero hay alguien en particular a quien quiero reconocer, Daniela Ruiz. Todos los ojos se volvieron hacia Daniela, quien lucía sorprendida. Daniela se unió a nosotros hace 1 año y medio, y su impacto ha sido innegable. Su dedicación, su creatividad, su ética de trabajo, todo ha sido instrumental en nuestro crecimiento. Pero más allá de eso, Daniela me enseñó algo importante sobre el perdón, sobre segundas oportunidades, sobre la capacidad humana de cambio. Así que, Daniela, gracias no solo por tu trabajo, sino por recordarme que las personas son más complicadas que sus peores decisiones. Después del discurso, Daniela se acercó a mí con los ojos rojos. No tenías que hacer eso, dijo. Especialmente no frente a todos, sí, tenía que hacerlo, insistí, porque era verdad y porque finalmente, después de todo este tiempo, puedo decirlo y realmente sentirlo. ¿Eso significa que me has perdonado? Preguntó esperanzadamente. Significa que estoy en el camino, respondí honestamente. El perdón completo podría llevar más tiempo o podría no llegar nunca en la forma que esperamos, pero lo que siento ahora es paz. Y eso es suficiente. Daniela me abrazó, un abrazo que vacilé en devolver por solo 1 segundo antes de corresponder. Era extraño abrazar a la mujer que había sido instrumental en uno de los periodos más dolorosos de mi vida, pero también se sentía como un cierre, como cerrar un capítulo que había estado abierto durante demasiado tiempo. La vida continuó. Meses se convirtieron en años. La agencia siguió creciendo. Daniela y yo desarrollamos una relación de trabajo que eventualmente evolucionó en algo que podría llamarse amistad, aunque una amistad diferente a cualquier otra que había experimentado. Estaba construida sobre una honestidad brutal, sobre el entendimiento de que ambas habíamos sido, en diferentes momentos, víctimas y perpetradoras de dolor. Luego, 3 años después de que Daniela comenzara a trabajar conmigo, recibí una llamada que no esperaba. Era de la prisión donde Rodrigo estaba cumpliendo su sentencia. Él quería hablar conmigo. Mi primer instinto fue rechazar. No le debía nada, no quería nada de Elan, pero la curiosidad ganó. Cuando llegué a la sala de visitas de la prisión, apenas reconocí al hombre sentado al otro lado del vidrio. Rodrigo había envejecido significativamente, su cabello ahora gris en las sienes, su rostro marcado por líneas profundas de estrés. Valentina dijo cuando levanté el teléfono. Gracias por venir. No estoy aquí por ti, dije fríamente. Estoy aquí por curiosidad. ¿Qué quieres? Quiero disculparme, dijo simplemente. Sé que es tarde, sé que las palabras no significan nada a estas alturas, pero necesitaba decírtelo. Lo siento por todo, por la infidelidad, por las mentiras, por cómo te traté durante el divorcio, por todo. ¿Y qué esperas que haga con esa disculpa? Pregunté y nada, admitió. No espero tu perdón, no espero que esto cambie nada entre nosotros. Solo necesitaba decirlo. Necesitaba que supieras que finalmente, después de años de negación y excusas, entiendo completamente el daño que causé. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Pregunté, genuinamente curiosa. La prisión te da mucho tiempo para pensar, dijo con una risa amarga. Tiempo para reflexionar sobre las decisiones que te llevaron aquí. Me di cuenta de que todo comenzó con pequeñas deshonestidad, pequeñas traiciones, pequeñas justificaciones de comportamiento malo. La aventura contigo fue el comienzo de una pendiente resbaladiza que terminó con fraude y prisión. No puedes culpar a la aventura por tus decisiones criminales. Sí, Ale, tienes razón.
Estuvo de acuerdo, pero fueron parte del mismo patrón, anteponer lo que quería sobre lo que era correcto, sobre quién podría lastimar en el proceso. Valentina, construiste una vida increíble después de nuestro divorcio. He escuchado sobre tu agencia, sobre tu éxito, incluso aquí en prisión, la gente conoce tu empresa y me hace darme cuenta de que yo era lo que te frenaba. Tú floreciste sin miña. No trates de convertir esto en algo noble, dije. No me dejaste porque sabías que yo sería mejor sin ti. Me traicionaste porque querías tener tu pastel y comérselo también. Completamente cierto, admitió. No estoy tratando de reescribir la historia, solo estoy diciendo que me alegro. Genuinamente me alegro de que algo bueno saliera de todo este desastre. Hubo una pausa incómoda. Luego Rodrigo agregó, Ann, escuché que Daniela trabaja para ti ahora. Sí, confirmé. ¿Y cómo te sientes al respecto? Preguntó Ann complicado. Admití. Pero eso no es asunto tuyo, un justo, dijo un solo. Solo sé cuidadosa. Valentina. Daniela es buena manipulando, es buena haciendo que la gente baje la guardia. Gracias por el consejo, dije sarcásticamente. Pero creo que puedo manejar mis propias relaciones profesionales sin tu aporte. Por supuesto, dijo rápidamente. Lo siento, no era mi intención. ¿Sabes qué, Rodrigo? Lo interrumpí. Acepto tu disculpa, no porque la merezcas, sino porque soltarte completamente es parte de mi propia sanación. Pero eso es todo lo que vas a obtener de mí, Ann. No voy a visitarte de nuevo. No voy a mantener correspondencia contigo. Esta es la última vez que tendrás noticias de mí, entiendo, dijo con tristeza. Y es más de lo que merezco. Gracias, Valentina. Y de verdad, te deseo toda la felicidad del mundo. Colgué el teléfono sin otra palabra y salí de la prisión sintiéndome más ligera de lo que había sentido en años. Ese capítulo estaba finalmente verdaderamente cerrado. Cuando regresé a la oficina, Daniela estaba en mi puerta, luciendo preocupada. ¿Dónde estabas? Teníamos una reunión programada. Lo siento. Algo surgió. ¿Podemos reagendar? Claro, dijo, pero no se movió. Valentina, ¿estás bien? ¿Te ves? No sé, diferente. Fui a ver a Rodrigo. Admití. El shock en el rostro de Daniela fue inmediato. ¿Por qué? ¿Qué quería? Disculpashi. Dije simplemente y lo hizo. Y acepté. Y ahora finalmente puedo dejar ir todo eso completamente. ¿Cómo te sientes? Preguntó Daniela suavemente. En paz, respondí honestamente. Por primera vez en años, genuinamente en paz. Los años continuaron pasando. La agencia se convirtió en uno de los nombres más respetados en la industria. Daniela eventualmente conoció a alguien, un hombre bueno que la trataba con respeto y amor real. Los vi juntos en la fiesta de Navidad de la empresa y sentí genuina felicidad por ella. Yo también conocí a alguien, un arquitecto llamado Gabriel, que era gentil, honesto y que valoraba la comunicación abierta por encima de todo. Nuestra relación era sana, basada en confianza mutua y respeto. Era todo lo que mi matrimonio con Rodrigo no había sido. 5 años después de que Daniela comenzara a trabajar para mí, decidí hacer algo que nunca pensé que haría. La llamé a mi oficina un viernes por la tarde. Daniela, necesito hablar contigo sobre algo importante. Ella se sentó, luciendo ligeramente nerviosa. ¿Está todo bien? Mejor que bien, aseguré. Quiero ofrecerte algo. Estoy expandiendo la empresa a nivel internacional, abriendo oficinas en Miami y Madrid. ¿Y quiero que dirijas la operación de Miami? ¿Serías prácticamente autónoma, dirigiendo tu propia sucursal, tomando tus propias decisiones estratégicas? La mandíbula de Daniela cayó. Valentina, yo no sé qué decir. ¿Estás segura? Completamente segura. Te has ganado esto con años de trabajo duro, dedicación y crecimiento personal. Confío en ti para representar esta empresa al más alto nivel. A las lágrimas
comenzaron a fluir por el rostro de Daniela. Después de todo lo que hice, después de cómo comencé aquí, ¿me estás ofreciendo esto? Ah, no puedo. No puedo creerlo. Créelo. Dije firmemente, porque lo mereces. No por quien eras hace 5 años, sino por quien eres hoy. Daniela se levantó y caminó hacia donde yo estaba sentada. ¿Puedo abrazarte? Asentí, y ella me envolvió en un abrazo apretado. Gracias, susurró Ann, por todo, por la oportunidad, por perdón, por creer en mí cuando ni siquiera yo creía en mí misma. Ann, de nada, respondí, devolviendo el abrazo. Ahora ve a Miami y construye algo increíble. Mientras la veía salir de mi oficina, emocionada y llena de planes, reflexioné sobre el viaje que ambas habíamos hecho. Desde los días más oscuros de traición y dolor hasta este momento de crecimiento mutuo y éxito compartido. No era una historia simple de perdón y redención. Era más complicada que eso, más machizada. Había sido un proceso largo, doloroso, lleno de retrocesos y dudas. Pero, al final, ambas habíamos emergido como versiones mejores, más fuertes de nosotras mismas. Esa noche, en casa con Gabriel, le conté sobre la decisión que había tomado. ¿Estás segura de que estás lista para confiarle tanto? Preguntó, conociendo parte de la historia. Tan segura como puedo estar, respondí. Daniela ha demostrado durante 5 años que ha cambiado. Si aún no puedo confiar en ella después de todo este tiempo, entonces nunca podré. Y eso diría más sobre mí que sobre ella. Eres una persona increíble, ¿lo sabes? Dijo Gabriel, besando mi frente. No sé si yo podría ser tan generoso con alguien que me lastimó de esa manera. No es generosidad, corregí, es liberación. Soltar el pasado para poder vivir completamente en el presente. En 6 meses después, viajé a Miami para la gran inauguración de nuestra nueva oficina. Daniela había hecho un trabajo fenomenal preparando todo. La oficina era hermosa, moderna, y el equipo que había contratado era talentoso y motivado. Durante la fiesta de inauguración, Daniela dio un discurso que me sorprendió con su vulnerabilidad. Hace 6 años, comenzó, yo era una persona perdida, rota, que lastimaba a otros porque me odiaba a mí misma. Destruí vidas, causé dolor innecesario. Y pensé que eso de alguna manera me haría sentir poderosa. Pero todo lo que hizo fue convertirme en alguien que ni siquiera podía mirarme al espejo. Luego conocí a alguien, continuó, alguien que tenía todas las razones para rechazarme, para querer verme sufrir, pero en cambio, ella me dio una oportunidad, no porque fuera ingenua, sino porque era lo suficientemente fuerte como para creer en el potencial de cambio. Esa mujer es Valentina Moreno, mi jefa, mi mentora. Y aunque ella probablemente protestaría contra este término, mi amiga, a los ojos de todos, se volvieron hacia donde yo estaba parada. Valentina me enseñó que el verdadero poder no viene de derribar a otros. Giju Daniela, ahora con lágrimas corriendo por su rostro, sino de levantarlos. Me enseñó que la fuerza no es nunca admitir debilidad, sino enfrentar tus errores y trabajar para ser mejor. Y me enseñó que el perdón no es olvidar, sino elegir no dejar que el pasado dicte el futuro. Así que esta oficina, este nuevo capítulo, lo dedico a todos los que alguna vez cometieron errores terribles y pensaron que era demasiado tarde para cambiar. Nunca es demasiado tarde. El cambio es posible, la redención es posible, pero solo si estás dispuesto a hacer el trabajo duro, enfrentar las verdades incómodas y comprometerte cada día a ser mejor que el día anterior. El aplauso fue ensordecedor. Varias personas venían hacia mí con felicitaciones y comentarios sobre qué historia inspiradora era, pero yo solo podía mirar a Daniela, esta mujer que había sido mi tormento y que ahora era mi éxito compartido. Y por primera vez pude ver nuestra historia no como una tragedia con un final feliz, sino como una transformación mutua que nunca podría haber predicho. Al final de la noche,
Daniela y yo nos encontramos solas en el balcón de la oficina, mirando el horizonte de Miami. ¿Alguna vez imaginaste que terminaríamos aquí?, preguntó. Nunca en 1.000.000 de años, admití. Y tú, honestamente, si me hubieras dicho hace 6 años que estaría parada aquí, dirigiendo mi propia oficina, habiendo encontrado paz y propósito, me habría reído en tu cara. Pensé que estaba condenada a repetir los mismos patrones destructivos por siempre. ¿Qué crees que hizo la diferencia?, pregunté. En Daniela pensó por un momento. Creo que fue verte, ver cómo tomaste lo peor que te pasó y lo convertiste en algo hermoso. Me hizo darme cuenta de que yo también tenía esa opción. Nos quedamos en silencio por un momento, disfrutando de la brisa cálida de Miami. Luego, Daniel habló de nuevo. Valentina, hay algo que siempre he querido preguntarte, pero nunca he tenido el coraje en pregunta. ¿Realmente me has perdonado? Completamente. Quiero decir, ¿o siempre habrá una parte de ti que recuerde y se aferre a lo que hice? Consideré la pregunta cuidadosamente. Honestamente, no sé si el perdón completo, del tipo donde nunca piensas en lo que pasó, es posible en una situación como la nuestra. Todavía hay días donde recuerdo esos mensajes, donde recuerdo el dolor, pero ya no define cómo te veo, ya no es lo primero en lo que pienso cuando pienso en ti. ¿En qué piensas?, preguntó curiosamente. Pienso en la colega brillante que salvó la cuenta de restaurantes en su segunda semana. Pienso en la amiga que estuvo a mi lado durante la pesadilla de la investigación de Rodrigo. Pienso en la mujer valiente que hace el trabajo difícil de cambiar real cada día. El pasado está ahí, siempre estará ahí, pero ya no eclipsa el presente. Eso es suficiente para mí, dijo Daniela suavemente. Más que suficiente, y Daniela, agregué, si alguien me hubiera dicho al principio que llegaríamos aquí, habría pensado que estaban locos. Pero ahora, mirando hacia atrás, no cambiaría el viaje. El dolor me hizo más fuerte. La traición me obligó a construir esta vida. Y tu transformación me recordó que creer en las personas, incluso cuando nos han lastimado, es un acto de valentía que vale la pena más. Sí. Bajo las estrellas de Miami, 2 mujeres cuyas vidas habían estado entrelazadas de las maneras más dolorosas encontraron algo parecido a la paz. No era un final de cuento de hadas, era algo mejor. Era real, complicado, ganado con esfuerzo y profundamente significativo. La amante de mi esposo me había despreciado. Ahora, ella trabajaba para mí. Pero más que eso, ella se había convertido en prueba viviente de que las personas pueden cambiar, de que los finales no están escritos en piedra y de que a veces los capítulos más dolorosos de nuestras vidas nos llevan exactamente a donde necesitamos estar. Los años que siguieron estuvieron llenos de éxito continuo para ambas. La oficina de Miami floreció bajo el liderazgo de Daniela, superando incluso mis expectativas más optimistas. Abrimos una tercera oficina en Madrid y luego una cuarta en S. Paulo, nos convertimos en una de las agencias de branding más respetadas en 3 continentes. Daniela eventualmente se casó con su novio en una ceremonia hermosa en la playa de Miami. Me invitó y fui, sentándome entre los invitados con Gabriel a mi lado, genuinamente feliz de ver a esta mujer que había recorrido un camino tan largo, encontrar su propia felicidad. En su boda, durante su discurso, me mencionó de nuevo. Hay muchas personas que contribuyeron a hacerme la mujer que soy hoy, dijo, pero hay una en particular sin la cual nada de esto sería posible. Valentina Moreno me dio algo más precioso que un trabajo. Me dio una segunda oportunidad cuando no la merecía. Me dio un ejemplo a seguir cuando estaba perdida, y me dio gracia cuando merecía juicio. Por eso y por mucho más, gracias. Valentina, más tarde, durante la recepción, me acerqué a ella. Fuiste hermosa hoy, le dije, y estoy feliz por ti, genuinamente. Eso significa el mundo para mí, respondió, abrazándome, porque tu opinión, tu aprobación, tu felicidad por mí, importa más de lo que puedas imaginar. Y así es como termina esta historia, o más bien, como comienza el siguiente capítulo,
porque las historias reales no terminan limpiamente. Continúan, evolucionan, se complican y se simplifican en igual medida. La mujer que una vez fue la amante de mi esposo y me despreció, no solo trabaja para mí, Amy es mi socia de negocios, mi colega respetada y en cierto sentido complejo e imperfecto, mi amiga. Nuestro pasado siempre estará ahí, una cicatriz que nunca desaparecerá completamente. Pero las cicatrices son prueba de que sanamos, de que sobrevivimos, de que nos volvimos más fuertes en los lugares rotos. Si hay una lección en todo esto, es que las personas son increíblemente complejas. Somos capaces de una crueldad terrible y de una transformación hermosa, a veces en la misma vida, a veces incluso en el mismo día. El perdón no es olvidar, es elegir no dejar que lo que nos hicieron defina quiénes somos o quiénes pueden llegar a ser. Y el cambio real, profundo, es posible, pero solo si estamos dispuestos a hacer el trabajo duro, enfrentar nuestras peores partes y comprometernos cada día a ser un poco mejor que ayer. Así que, a todos los que están viendo esto, a todos los que han sido traicionados, lastimados, devastados por las acciones de otros, el dolor es real y merece ser sentido y procesado. Pero no tiene que ser tu historia final. Puedes construir algo hermoso de las cenizas. Y a todos los que han cometido errores terribles, que han lastimado a otros, que se odian a sí mismos por quienes han sido, el cambio es posible. La redención es posible, pero tienen que hacer el trabajo, tienen que enfrentar lo que han hecho sin excusas, tienen que cada día elegir ser mejores. Esta es mi historia, la historia de cómo la amante de mi esposo me despreció, cómo terminó trabajando para mí y cómo, contra todas las probabilidades, ambas encontramos algo parecido a la paz en las ruinas de lo que había sido destruido. Nu y Spef es complicada, desordenada y llena de matices grises. Mais is hell. Y al final, eso es todo lo que podemos pedir en historias reales, crecimiento real, perdón real, incluso cuando vienen formas que nunca imaginamos. Gracias por quedarse hasta el final de esta historia. Recuerden, ustedes no son sus peores momentos. Siempre hay espacio para crecer, cambiar y convertirse en la persona que quieren ser. No olviden suscribirse a mi canal, darle like a este video y comentar de dónde nos están viendo. Sus historias importan, sus luchas importan y su capacidad de transformación es más poderosa de lo que creen. Hasta la próxima vez.